Continuando con el video anterior, entonces la sociedad europea que nace con la modernidad es una sociedad que viene de la experiencia de la Edad Media, con las características mencionadas anteriormente. Esa es la sociedad europea que va a sufrir la irrupción de la modernidad, la, la apertura con el Renacimiento, con las características que hemos mencionado de ese proceso artístico, intelectual, social. Y junto con el Renacimiento que abre una nueva etapa para el ser humano, abre un nuevo horizonte para un ser humano que se redescubre a sí mismo, por eso es la palabra renacimiento, ¿no? Se redescubre a sí mismo, comienza a tener más fe en sí mismo, en sus capacidades. El ser humano se pone como centro del mundo, corriendo un poco de ese lugar a Dios, ¿no? Comienza a ser cuestionada esta sociedad total de cristianismo teocéntrica, y es el ser humano el que se pone como centro del universo, eh, y es un ser humano en el centro del universo dispuesto a conocerlo. Esa disposición a conocerlo lleva a otro aporte fundamental que se va a dar en el inicio de la modernidad, que van a ser las exploraciones geográficas, la apertura del océano Atlántico en primer lugar. Europa va a salir de la encerrona en la que está a nivel geográfico, rodeado por Asia y por África, y por imperios y pueblos rivales y enemigos, en muchos casos, como los turcos, los pueblos islámicos, etc. Europa va a salir de ese encierro y va a salir por el océano Atlántico. Y los navegantes europeos, españoles y portugueses en primer lugar, van a cruzar el océano Atlántico, buscando llegar a Asia, a las Indias, y expandir nuevas rutas comerciales y abrir nuevos mercados. Y en ese viaje, en esa exploración del mundo, van a encontrarse un nuevo continente, un nuevo mundo, América. Ese hecho crucial en la historia es el llamado descubrimiento de América, ¿no? En 1492, también denominado una conquista e invasión por parte de Europa a lo que va a ser ese territorio, luego denominado América en homenaje a Américo Vespucci, un navegante italiano, pero va a ser Cristóbal Colón el primero que va a llegar a islas del Caribe y encontrarse con pueblos de los que no se conocía su existencia en principio, aunque ahora se sabe que los pueblos vikingos nórdicos a inicios del siglo XI habrían llegado al norte de América, estableciendo una colonia en lo que es Canadá breve, pero sí es cierto que son los españoles con Colón, los viajes de Colón y luego con las exploraciones de Hernán Cortés en México, con Pizarro en lo que va a ser Perú, los primeros en asentarse ya formalmente y tomar posesión de un continente, de un nuevo continente, de un nuevo mundo. Luego los brasileños, perdón, los portugueses van a descubrir las costas del actual Brasil, y al mismo tiempo que se empiezan a recorrer las costas de lo que es Sudamérica, Centroamérica, América del Norte, también los portugueses comienzan a contornear la costa de África en otros viajes. El más importante va a ser el de Vasco da Gama, que incluso va a doblar el Cabo de Buena Esperanza eh, en el sur de África y va a llegar finalmente a Asia y a la India, tan anhelada. O sea que al mismo tiempo que los europeos redescubren la ruta a América y comienzan a establecer asentamientos y colonias en América, cruzando el océano Atlántico, al mismo tiempo los europeos comienzan a navegar por el otro lado del Atlántico, contorneando África y entrando en el océano Índico, otro océano,
descubierto, llegando a Asia. Esto a su vez es completado por otros viajes, y el más importante de todos es el que van a llevar adelante dos navegantes españoles, Hernán de Magallanes y Sebastián Elcano. Eh, Van a partir de España, van a bajar por el Océano Atlántico hasta el sur de lo que hoy es la Patagonia, van a descubrir el llamado hoy Estrecho de Magallanes, van a cruzar al Océano Pacífico, descubren este Océano Pacífico, lo van a cruzar, pasan por la Polinesia, llegan a Asia vía Océano Pacífico, entran en Asia, en las islas de las especias que estaban buscando, y finalmente, ahí va a ser muerto Magallanes, finalmente logran volver a Europa cruzando en sentido inverso eh, el Océano Índico al Océano Atlántico y vuelven después de 2 años de un viaje de circunnavegación del globo a España. Este tipo de viajes son exploraciones del mundo, aportan nuevos conocimientos geográficos, nuevos conocimientos náuticos, de navegación, nuevos conocimientos además biológicos y zoológicos, porque se descubren nuevas plantas, nuevos animales, bueno, se adentra en el conocimiento de la naturaleza del ser humano. Y además son viajes que van a aportar nuevos conocimientos económicos, porque van a descubrir nuevas materias primas, también los europeos. Son los europeos descubriendo el mundo, son los europeos nombrando al mundo, nombrando los mares, nombrando las islas, nombrando los puertos, los golfos, las bahías, nombrando los pueblos. Son los europeos de a poco convirtiéndose en centro del mundo, en un movimiento que vamos a denominar eurocentrismo, ¿no? Europa se concentra como el centro del mundo. Los mapas que dibujan los europeos, usados hasta el día de hoy, ubican a Europa como centro del mundo. Y a su vez, este eurocentrismo ubica a Europa como centro de la historia. La historia comienza a ser contada por los europeos como centro y el resto del mundo ubicado como una periferia. La civilización europea, cristiana, de origen greco-romano, eh, ubicada en el mundo occidental, comienza a ubicarse como centro de la historia y centro del mundo. Esto va a ser el eurocentrismo. Y el resto de los pueblos y civilizaciones ubicados en un lugar cada vez más relegado, periférico e inferior, ¿no? Comienza a haber una jerarquización en este sentido, ¿no? Los europeos occidentales ubicados en un lugar superior y el resto de los pueblos ubicados en un lugar inferior. Esta diferencia además cultural o civilizacional agrega otro elemento distintivo de esta época que es la idea de raza. Los europeos a su vez comienzan a clasificar en razas a los diferentes pueblos, ubicándose los europeos en una cima, en una jerarquía como una raza blanca, y pueblos africanos o los que van a ser indígenas americanos o asiáticos en otras categorías raciales. Particularmente negativo va a ser la clasificación de los pueblos africanos en términos de negros, ¿no? En pueblos africanos, los africanos como negros, la raza negra. La raza agrega otra, entonces, complejidad al asunto porque la raza, el color de la piel, va a establecer una jerarquía de poder, ¿no? Y una condición de nacimiento a nivel social, un condicionamiento, una jerarquía. Poseer tal color de piel te va a ubicar en una jerarquía social. Entonces, los descubrimientos geográficos, la expansión y el conocimiento del mundo van a ser llevados adelante por los europeos. La conquista de América, un continente gigantesco, lleno de recursos naturales, algunos nuevos, por ejemplo, alimentarios como la papa, el maíz, el cacao,
eh, van a agregar nuevos y enriquecer nuevas dietas, nuevas comidas, va a enriquecer la dieta a a la sociedad burguesa y noble en Europa, se van a alimentar mejor. Eh, Además, en América van a encontrar recursos minerales muy grandes y enormes, como la plata, el oro, que van a ser dispuestos a extraerse de las montañas, de los cerros, por mano de obra indígena explotada, o bien por mano de obra esclava africana, ¿no? Que va a ser traída a Europa, por Europa desde África, un tráfico de esclavos de millones de personas. Europa va a ser un continente que se posiciona desde un lugar secundario del mundo a un lugar central en este movimiento eurocéntrico. Y Europa moderna, que se abre al mundo, en esa modernidad va a ser superior, opresora, conquistadora, sobre un continente americano oprimido, sometido, conquistado. Los pueblos indígenas americanos van a ir perdiendo, obviamente, capacidades culturales, sociales, políticas. Van a sufrir una disminución demográfica enorme. Se calcula en entre un 60 y 70% de la población americana original va a ser eh, eliminada, no necesariamente por violencia en el sentido de masacres, de muertes, de guerras, sino principalmente por las enfermedades que los conquistadores europeos van a traer desde su Europa natal, y son enfermedades, caso de la viruela, por ejemplo, que los pueblos americanos no habían sufrido nunca, en razón de su aislamiento geográfico de miles de años. Estaban aislados y por ende esas enfermedades desarrolladas en Europa o Asia no existían y no se conocían en América. Entonces los pueblos americanos no van a tener defensas naturales, y se van a morir, porque además no existen vacunas ni avance científico para combatir esto. Se van a morir y se van a enfermar y van a estar peor nutridos y van a ser expuestos a trabajos forzosos, van a ser expuestos a la pérdida de sus comunidades, a desplazarse, a trabajar a otros lugares, las familias se van a desintegrar. Entonces las comunidades indígenas van a sufrir una irrupción tremenda de un nuevo mundo que las va a debilitar, las va a desmoronar, las va a desmoralizar. A su vez van a sufrir un avance de la cultura europea sobre su propia cultura, van a ser presionados a abandonar sus cultos religiosos, sus creencias, sus dioses, y adoptar el evangelio, el cristianismo. Esta situación los va además a exponer a una pérdida de fe en sí mismos también. Es un mundo que se derrumba y un nuevo mundo que es el europeo, cristiano, que derrumbe. América va a quedar repartida como un continente dominado mayoritariamente por los españoles, por el reino de Castilla de Aragón, la monarquía española, que va a dominar gran parte de las zonas donde hoy se habla español en América. Un sector grande de lo que hoy es parte del Brasil, dominado por los portugueses, que luego se van a expandir hacia adentro, hacia el Amazonas. Y luego va a quedar zonas del Caribe, islas dominadas por españoles y otras por los ingleses o británicos, y otras por los franceses y holandeses. Y en América del Norte va a quedar colonias, en la zona, las colonias inglesas que se van a establecer en, en el este, sobre el Océano Atlántico, el origen de lo que hoy son los Estados Unidos.
las colonias de los reinos del reino inglés y la colonia de lo que es hoy es Canadá, que va a ser una colonia del reino francés. Así las cosas, el hecho de que América ingrese a la modernidad lo hace desde un lugar secundario, periférico, como una zona de colonización de imperios europeos, racialmente y culturalmente inferior. Sin embargo, sobre todo en las zonas españolas y portuguesas, comienza un periodo de encuentro y de mestización, donde los pueblos comienzan a mezclar su sangre, y particularmente en España, en los pueblos dominados por el Imperio Español, se crea un nuevo elemento que es el pueblo mestizo, mezcla de sangre indígena y española, que va a ser mayoritario en las colonias españolas. Y la tarea de evangelización y reeducación de los pueblos comienza también a generar la formación de nuevos centros educativos y culturales en América, por ejemplo, la fundación de universidades por parte de los españoles. Y estas universidades van a dar lugar a nuevos centros intelectuales en la América hispana, particularmente México, Lima, en Perú, Córdoba, en el sur de Sudamérica, en lo que es Argentina. Bueno, comienza también un periodo de crecimiento social, económico, cultural en la América hispana, particularmente a partir de los siglos XVII y XVIII. Y esto da, este proceso geográfico, político, cultural, va a dar a Europa el dominio de los mares sobre el océano Atlántico, sobre el océano Pacífico, sobre el océano Índico. Europa va a extender sus dominios a la creación de colonias y centros comerciales y mercados en la costa africana, en la costa asiática, en Oceanía, donde también los pueblos africanos y asiáticos van a sufrir o van a recibir el impacto de la colonización europea. Europa va a abrir rutas y mercados por todo el mundo, comenzando a formar lo que va a ser una economía mundial conectada por materias primas, por tráfico de mercaderías, de personas, pero fundamentalmente donde la riqueza fluye a centros económicos en Europa, como Londres, como Ámsterdam, como eh, París, Venecia, bueno, puertos italianos en el Mediterráneo. eh, Esta economía mundial que afluye hacia Europa implica la acumulación de capital por parte de centros económicos y comerciales europeos, con bancos, con mercados y ciudades comerciales que comienzan a crear un nuevo tipo de riqueza y de sistema económico que vamos a denominar capitalismo.